Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con un invitado sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura nacional. Estamos con José Alejandro Godoy, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la persona que creo yo con más éxito ha relatado en el último tiempo cómo fueron los finales del siglo XX en nuestro país y sobre todo el gobierno de Alberto Fujimori. José Alejandro, bienvenido al canal y gracias por aceptar la invitación. Hola Armando, gracias, no, gracias a ti por la invitación y a la orden para conversar del tema de la semana. Claro, y probablemente del mes y del año y esperemos no de la década, ¿no? Ojalá que no. Así es. Mira, quería empezar a hablar hablando contigo. En el caso de mi generación y el mío personal, yo me empiezo a interesar por la política y por el periodismo con el Congreso Fujimorista de 73 diputados. Y ahí es cuando empieza mi interés por lo público. Vi en un directo hecho en La Encerrona esta semana que Marco hablaba de que para su generación y para él, el empezar a ser periodista y interesarse por lo que pasaba en nuestro país empieza en el gobierno de Alberto Fujimori y en cómo y cuál fue la relación de la prensa con el poder, ¿no? En tu caso, ¿también viene por ahí tu interés en la red pública? Sí, o sea, viene un poquito más atrás, ¿no? En el experimento García, que es el último libro que he sacado, yo cuento que he crecido ahí lo tienes, en una Ujú, familia política, ¿no? Y una familia política bastante cercana en ese momento al APRA, ujú, ¿no? Entonces, mi primer bautizo político fue ir, niño, 3 o 4 años aproximadamente, a uno de los mítines de Alan García en 1985, ¿no? Obviamente no me acuerdo absolutamente de nada, solamente me acuerdo que me llevaron y claro. no mucho más. Pero para que veas, claro, en mi casa siempre se habló del tema político. Y acá también debo decir una cuestión más familiar, discúlpame la voz, pero comprenderás que con el racio de entrevistas que he tenido en estos días, a veces se puede malgastar. Pues para nosotros, para mi familia, el gobierno de Fujimori fue básicamente un gobierno con el cual tuvimos distancias desde el inicio, ¿no? Entonces, sí, al igual que con Marco, básicamente somos de la misma generación, Marco es 79, yo soy 81, Ujú, tenemos esta noción de que, claro, hemos crecido nosotros, nos hicimos adultos, ¿no? Pasamos nuestra adolescencia y nuestra adultez con el gobierno de Fujimori en el poder. Y obviamente, claro, viendo un poco qué visiones alternativas se podían dar sobre un personaje que era presentado, como está siendo presentado en varios medios ahora, ¿no? claro. Básicamente como una persona a la cual no se le critica absolutamente nada, ¿no? Como una persona sobre la cual no se decía los aspectos negativos o no se mencionaban los aspectos negativos, y uno tenía que irse pues a leer El Comercio, leer La República, leer Caretas, o escuchar, por ejemplo, los programas de Pedro, Salinas de la Ujú, radio, o alguna cosa de ese estilo, o ver a Hildebrand cuando estuvo en la televisión entre el 96 y el 98, ¿no? Y ese es un poco el acercamiento que mi generación tuvo a cómo se acercó al fenómeno Fujimori, ¿no? claro. Entonces, quienes queríamos o teníamos la necesidad de entender por qué había gente que aprobaba a un gobierno como ese y ver el otro lado de las cosas, ese fue un poco nuestro bautizo. Y claro, mucho de ese interés termina plasmándose ya varios años después en El último dictador, que es este libro que salió hace 3 años y que de alguna u otra manera es el que nos convoca a conversar por acá, que Claro. es la idea de tener una biografía que busca ser lo más completa posible sobre ese gobierno, sobre el personaje, ¿no? Y que de alguna u otra manera ha sido completada tanto por los herederos de Fujimori, que ve la parte post-2000,
y además de, obviamente, la parte de Keiko, de Kenji Fujimori, y si quieres verlo un poquito, la precuela es el libro que tú tienes ahí, Claro, ¿no? Que es el el experimento expediente, García, ¿no? así es. Para los que no lo vivimos, o también aplica para aquellos que no quieren recordarlo, ¿cómo fue el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Los 10 años. Creo que se puede segmentar bien, tal vez el preautogolpe, los finales del segundo gobierno y la reelección. ¿Cómo definirías estas etapas y por qué se caracterizaron? A ver, tú tienes como buena suerte de, primero, la campaña del 90, que en sí Ujú, misma es todo un capítulo. Tienes el gobierno entre que viene, que asume Fujimori y se da el golpe del 92. Luego yo te diría que tienes una segunda etapa entre el 92 y el 96, ujú, y otra entre el 96 y el 2000, donde el 2000 sería una suerte de capítulo aparte en general, porque es básicamente el derrumbe, ¿no? Entre la campaña del 90 lo que te muestra es por qué el personaje gana, ¿no? Por qué el ujú, personaje se convierte en presidente de la República, ¿no? Aprovechando varias cosas, ¿no? Una persona que viene no tan de la nada, ¿no? Porque es rector de una universidad pública, o sea, tenía algo de figuración, es alguien que también proviene del mundo de las comunicaciones, porque tenía un programa en Canal 7 dos años antes, ujú, es alguien que además es Nikkei, y en los 80 muchos comienzan a ver a Japón como un modelo de país que en 40 años pasó de estar arruinado por la Segunda Guerra Mundial a ser una de las mayores potencias económicas del mundo, ¿no? Entonces, ese milagro japonés y la imagen de los Nikkeis del 45 en adelante en el Perú, de laboriosos, trabajadores, honestos, es ujú. algo que está muy presente y muy fuerte, y Fujimori explota con este lema de honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Claro, Y claro, Fujimori gana no solamente por eso, ¿no? Tiene el apoyo de la PRA, tiene el apoyo de la izquierda para que le gane a Vargas Llosa. Alan García tiene un rol fundamental en hacerle contracampaña a Vargas Llosa y en apoyar a Fujimori. Entonces, una primera etapa es cómo el personaje se cuela, porque en realidad nadie lo tenía inicialmente dentro de las opciones que podían llegar a ser ujú, presidente de la República, ¿no? De repente por ahí agarrar una curul como senador, porque es básicamente a lo que él se postula, solamente que claro. tú podías postular antes a las dos cosas, ser senador y ser presidente. Luego viene la etapa del gobierno, ¿no? En la primera, entre el 90 y el 92, lo que vemos es un Fujimori construyendo un poco lo que van a ser los cimientos de su poder, ¿no? Va a decidir emprender el programa económico parcialmente que había propuesto Vargas Llosa, ¿no? Un programa liberal, un programa de reformas estructurales, porque entre segunda vuelta y que asume el mandato se da cuenta, bueno, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no nos van a soltar plata si no hacemos esto, ¿no? Ujú, Y el tipo, que era súper pragmático, dice, voy y finalmente hago el shock, sorprende a todo el mundo, ¿no? Haciendo el shock, y claro, eso implica todo un costo social también importante, pero sí es cierto que era una medida que iba más o menos en la línea adecuada. O sea, era un claro, ajuste inevitable que tenía que darse la economía nacional. Hay cosas sobre las cuales todavía podríamos discutir en nivel de detalle sobre qué se hizo, qué no se hizo y demás. Un poco algo en la línea correcta. Entonces, con eso Fujimori, de alguna u otra forma, se gana el apoyo empresarial, ¿no? ujú, Entonces tiene una primera etapa. Una segunda pata es el mundo militar, ujú, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque estábamos enfrentando a Sendero Luminoso y al MRTA. Y en segundo lugar, porque Fujimori no tiene partido. Y porque Fujimori no, cuando gobernó la agraria como rector, estaba acostumbrado más bien a lidiar con gente de tú a tú. No estaba acostumbrado a manejar bloques políticos en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Fujimori? Que se alía al partido más viejo del país, que son los militares. ujú, Y lo hace a través de Vladimiro Montesinos, ¿no? Montesinos, que es un personaje que comienza a ser clave en la segunda vuelta electoral, que le soluciona todo un conjunto de problemas judiciales a Fujimori, por ser militar
y por ser abogado, le resulta doblemente funcional para buscar controlar el sistema de justicia y buscar controlar el mundo castrense. Mm. Y Montesinos desde el inicio está controlando el mundo militar. O sea, apenas Fujimori asume, Montesinos mismo vota a quienes eran en ese momento los comandantes generales de la Marina y de la FARC. O sea, y comienza a ir consolidando su poder. Con el ejército recién lo va a lograr en el 91, cuando nombran a Nicolás Hermosa Ríos como comandante general del ejército y luego jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y claro, Hermosa se va a quedar 7 años, o sea, nunca he visto un comandante general del ejército que se quede tanto tiempo. Normalmente te quedas 2 o 3 Claro. años como máximo, ¿ya? Entonces ahí tienes una segunda pata. Entonces tienes la pata empresarial, la pata militar, ¿no? Y finalmente la tercera pata es el tema de la opinión pública, ¿no? Fujimori va teniendo un fuerte discurso contra los partidos, contra las instituciones, y aprovecha que la gente está harta. La gente está harta porque en los 80 los partidos no resuelven los dos principales problemas que estaban viviendo, la violencia y la economía. Y viene el golpe, ¿no? O sea, a partir de eso es que Fujimori puede armar el golpe, porque ya puede tener una base de apoyo mucho más sólida. Y algo que ha explicado bien Marcos Cifuentes, no es un proyecto de golpe que él haya hecho. Es un proyecto de golpe que venía de antes, de la época del primer gobierno de Alan García, que lo montan un grupo de militares con un conjunto de medidas para hacer un gobierno de 20 años, ¿no? El Plan Verde. El famoso Plan Verde, ¿no? Que implicaban la reforma económica, pero también implicaban control de los medios de comunicación, esterilizaciones forzadas y varias de las cosas que se han ido recordando en los últimos días y que luego Fujimori termina aplicando a lo largo de su gobierno. Entonces, por eso te digo que sin explicar esos elementos no puedes entender qué pasa el 5 de abril del 92. Y creo que el 5 de abril del 92 es el gran punto de quiebre del gobierno. Porque el gobierno no solamente se vuelve autoritario, sino que también ahí es un poco que Fujimori termina de romper con todo, y lo que se vuelve el gobierno es un gobierno que busca una modernización autoritaria, porque es la idea de que el país va a estar mejor, pero bajo su yugo. Y eso es un poco como para ir pictando estos primeros episodios del gobierno. Claro, a mí me ha pasado que hablando sobre todo con familiares, me dicen, el primer gobierno de Fujimori es bueno, ¿no? Y yo siempre hago la acepción a propósito de, bueno, supongo que los primeros 2 años, hasta el golpe de Estado, que se volvió un dictador, ¿no? Y me ha sorprendido, claro, mi burbuja mediática y familiar, que es más bien de clase alta, que se perdona en ese primer gobierno el golpe de Estado por las proezas o por cómo se vendió todos los hechos que hizo Fujimori en esos primeros 2 años, ¿no? Y ojo, no olvidemos, el Grupo Colina se forma en el 91. Uno, Barrios Altos pasa en noviembre del 91. En marzo del 92, Susana Iguchi ya está diciendo, mis cuñados están teniendo malos manejos con donaciones. Claro. Provenientes del Japón. O sea, no es que el primer gobierno pues sea impoluto. Lo que pasa, y ahí un poco, yo tenía esta reflexión en estos días, ¿no? Y eso nos pasa, y esto es muy común, y no solamente pasa en las clases altas, nos pasa a todos, ¿no? Yo ponía un poco un ejemplo y de repente ustedes de la chamba con Pedro lo pueden entender mucho mejor. Cuando una persona sufre algún tipo de abusos durante años, muchas veces bloquea el recuerdo hasta 20 o 30 años después. Punto número 1. Punto número 2. Muchas veces esos abusos no se dan, como Pedro lo ha explicado bien en este programa largo y tendido dentro de una organización religiosa, sino que se pueden dar dentro del ámbito familiar. Claro. Y a veces pasa de que, imagínate tú, ¿no? Tienes un tío muy querido que contigo se ha portado muy bien, o sea, era el que, por ejemplo, imagínate tú, ¿no? El tío que de adolescente te ponía los cigarros pues ahí escondidos en el bolsillo, o permitía que te quedaras con el vuelto de que le compraras el whisky o la cerveza,
o te invitó a tu primer trago, ¿no? Claro. Pero luego años después te das cuenta que tu tío, con su propia familia, era un abusador. Mm, Le pegaba a tu tía, abusaba de tus primas, cosas de ese tipo. mm, Y hay mucha gente, pues, que frente a eso dice, oye, pero mi tío era tan bueno, tan bacán, ¿cómo puede ser esto, no? claro. Entonces, creo que lo que pasa con Fujimori, creo que esa es la forma más fácil de explicarlo, ¿no? Como contigo se portó bien, o como a tu criterio se portó bien contigo, tú ocultas todo lo demás. Entonces, ahí hay una suerte de gran quiebre de por qué hay gente que no ve ese lado de Fujimori y dice, bueno, el primer gobierno fue bueno, pues, pero el primer gobierno pasa Barrios Altos, pasa Cantuta, pasa el golpe, Mm, ¿no? Y entonces ahí cuando confrontas es mucho más difícil. Y ahí te viene una segunda cuestión, ¿no? Cuando a veces, en algún momento, este, cuando se dio el indulto irregular a Fujimori, Fujimori sale algunos meses antes de claro. su fallecimiento, encaraba a alguno de estos trolls habituales en Twitter y les preguntaba, oye, ¿y qué les dirías a las víctimas? Mudos. Porque sabes que ahí tú chocas con algo que es sumamente fuerte, Mm, ¿no? Eh, y ahí es donde normalmente las personas que enuncian este discurso de no al odio, hay que reconciliarnos, ya hay que pasar la página, pues no pueden responder más porque no hay un argumento lo suficientemente fuerte contra eso. claro. Me acuerdo que en el Entonces, contexto del caso Sodalicio, no me acuerdo con quién estaba conversando Pedro, pero hablaba de que de esta terminología de que cuando hablamos de esta posverdad y de la información y cómo se maneja, sobre todo cuando conociste a la persona, sobre todo en marco a lo que pasó con Figar y Germán Doy, en el caso Sodalicio, hablaba de que hay manipulados víctimas y, y personas autoconvencidas o que ignoran las mentiras que ellos saben que son mentiras o que ignoran los hechos. ¿Tú crees que en el caso Fujimori se han dado de los dos? O sea, gente que puede reconocer y es consciente de las partes negativas de su gobierno y prefiere ignorarlas, y hay otra parte que simplemente ha sido, no quiero decir manipulada, pero que no lo ve, ¿no? sí, sí, yo te diría que es exactamente el mismo fenómeno. Cuando tú tienes, o sea, los abusos tienen distinto tipo Mm, de dimensiones, ¿no? O sea, hay claro. abusos que se vuelven individuales y terminan siendo una escala colectiva, como el caso del sodalicio, porque se han cometido contra una colectividad en pleno, no solamente contra una sola persona, Ujú, ¿no? Pero cuando tenemos abusos ya de un nivel estatal, que es un ujú, poco lo que se hace Fujimori, hay que remarcar esto, porque es una estructura en donde opera Fujimori, opera Montesinos, opera el jefe del ejército y opera militares. Porque a veces se dice, el grupo paramilitar coalitar. No. Paramilitar no es militar, mm, dependiente de la estructura jerárquica del ejército peruano, del Servicio de Inteligencia y la Presidencia de la República. O sea, cosa que lo hace todavía mucho más grave. claro. Entonces, sí, yo creo que hay esta idea de no me fijo en esto porque, mira, es muy humano también no querer reconocer que te equivocaste. Y Mm, hay mucha gente que le ha costado años reconocer, oye, estar en este grupo o estar con estas personas no van conmigo. O sea, fíjate cómo estoy apelando a elementos súper emocionales y súper psicológicos porque sí es importante ver esta dimensión para tratar de entender, no justificar por si acaso, pero sí sí, entender por qué hay un núcleo duro de gente o que está pues fanatizada con Fujimori o que sin estarlo disculpa ciertas cosas, ¿no? O no quiere ver ciertas cosas. Súmale a eso una cuestión adicional, Armando, a todo esto, ¿ya? En Chile o en Argentina, fue mucho más fácil empatizar con la cuestión de los desaparecidos, no solamente por los horrores cometidos, sino solamente porque básicamente era un solo agente, que era básicamente el gobierno militar, sino también por la procedencia de las personas, mm, clase media, básicamente clase media, claro. y una clase media súper amplia.
en el Perú, las víctimas de Fujimori, los heladeros de Barrios Altos, los chicos de la Cantuta, las señoras esterilizadas forzadamente, los comuneros de Pativilca, son personas que vienen de extractos medio bajos y bajos, Mm, en donde nuestras élites no tienen el mismo nivel de compasión y empatía. claro. Salvo excepciones, que por supuesto las hay, pero esa distancia racial, social, de clase, que tú sabes bien en el Perú cómo juega, Obvio. pues evidentemente marca mucho también de por qué cuando se habla de las víctimas no hay la suficiente empatía como para poder decir, oye, estoy comprendiendo que tú también en este momento estás pasando por un momento fuerte, ¿no? Claro. Em, Uno de los temas que a mí más me fascina o me genera interés intelectual es el perfil de Fujimori como un mentiroso. Y creo que es algo a lo que como sociedad peruana nos acostumbramos, que es, y se me ocurren algunas, el bacalao, el tema de Susan Iguchi, me acuerdo de César Gillibrand diciendo de que Fujimori mentía hasta sobre su fecha de nacimiento, su nacionalidad, y es la figura de este líder al cual el Perú o una parte del Perú todavía respeta, quiere y admira, que además fue un mentiroso, ¿no? Y mintió al país en momentos claves y en muchos temas muy importantes. ¿Qué mentiras tú crees que son las que marcaron a Fujimori? A ver, comencemos por una que no es suya, que es de su papá, que es el tema del nacimiento. O Mm, sea, cuando ya uno reconstruye un poco los hechos, o sea, Fujimori no nace el 28 de julio, mm, nace el 26. Y su padre lo inscribe con esa fecha correcta en el Koseki japonés, que es el libro familiar en el cual llevas el registro de nacimientos, matrimonios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el papá lo inscribe en el registro japonés así y lo inscribe en el registro peruano como 28. Ahora, yo explico la mentira, ¿no? En ese caso tenía que ver con una circunstancia bien dolorosa. Yo te decía, ¿no? Los Nikkeis del 45 para adelante son muy admirados en el Perú, pero si uno ve la historia del Perú de los años 30 y 40, es ferozmente xenofóbica contra los migrantes y descendientes de japoneses, mm, con cuestiones de ir interrumpiendo la migración, con cuestiones de que no podían tener determinado tipo de negocios, luego conforme va escalando el asunto, les queman las cosas, hay una turba en el año 40 que va a quemar varios locales de japoneses en Barrios Altos en esa época, y en el gobierno de Prado, y esto es algo de lo que se habla muy poco, aproximadamente unos 1.800 japoneses son deportados a campos de concentración en los Estados Unidos. Ojo, no similares a los campos claro, nazis, por si acaso, ¿no? Pero son campos en los cuales se tenía estas personas retenidas en contra de su voluntad, ¿no? Y despojadas de sus bienes. Y el gobierno de Prado fue el gobierno más activo en América Latina para hacer eso. Entonces, ok, en esa situación de persecución, Naoichi Fujimori decide hacer esta idea de inscribir a su hijo como nació el 28 de julio. Y muchos migrantes japoneses lo hacían. ok, Entonces, claro, si partes de eso, o sea, si partimos de allí, la vida de Fujimori ha estado plagada de dos cosas. Una primera es un halo de misterio, es una persona sumamente reservada. Construir la biografía de alguien como Fujimori ha sido una situación muy compleja. Yo lo conversé hace unos 3 años con Luis Johamovich, que ha escrito ujú, Ciudadano Fujimori, que es un libro para entender mejor el Fujimori pregobierno, ¿no? ujú, Y claro, era muy difícil reconstruir porque había gente que solamente quería hablar en privado y además con una persona que no tenía una vida social ni una vida personal muy amplia. Incluso dentro de la propia colonia Nikkei. No es que Fujimori sea pues el Nikkei más querido. De hecho, si tú vas al Museo de Liberación Japonesa en Jesús María, ahí dentro del Centro Cultural Peruano Japonés, Fujimori es apenas un panel del museo, que es una gran sala en realidad, una gran sala, y solamente es un panel. Y solamente mencionan escuetamente, fue presidente del Perú del 90 al 2000, fue condenado, ya, no hay más. El señor es eso. mm,
Y no, él no tenía mucha vida social. Él, ¿qué le gustaba? ¿No? Hacer problemas de matemáticas. Así enamoró a Susan Iguchi. Le ponía esos mismos problemas de matemáticas a sus hijos. Ese era su vida social. Y Keiko Fujimori es un poco también hechura de eso, ¿no? Ella tampoco es que tenga una gran vida social más allá de lo que en su momento contó Marcos y Fuentes en Knockout PPK, estas parrillas con periodistas o ir al cine con su entonces esposo, sus hijas, no mucho más, no es que ella tiene una vida social muy escueta, muy de, y si tiene, y si va a algunos lugares son a casas, no es que vaya ella a un lugar público a comer, ¿no? Y lo mismo pasaba con su padre, ¿no? Entonces, y luego viene pues toda la serie de mentiras durante su gobierno, ¿no? O sea, el bacalao, no soy el shock, este, y podríamos seguir diciendo varias, ¿no? O sea, todo el programa podríamos hablar de todas las mentiras que dijo Fujimori, ¿no? O sea, no me voy a presentar a un tercer mandato, o cosas de ese tipo. Claro. Pero también lo otro que se trasluce en Fujimori es esa idea de yo el supremo, ¿no? Hay una frase de el expediente Fujimori de Sally Bowen que me queda resonando, ¿no? Que es una conversación entre Sally Bowen y él, ¿no? Sally Bowen, años periodista británica, afincada en el Perú durante mucho tiempo, le hace una entrevista a Fujimori luego de su primer mandato, y claro, Sally Bowen, sabiendo un poco cómo era la idiosincrasia del personaje, le pregunta, oiga, ¿y qué pasa si usted, Dios no lo quiera, estaba en un helicóptero en uno de estos viajes que está haciendo por el interior del país, el helicóptero se cae y usted se muere, ¿no? ¿Cómo queda usted, no? Mm. Y Fujimori, medio en broma, medio en serio, le dice, no se preocupe, yo voy a gobernar desde el otro mundo, ¿no? O sea, para que veas un poco también la otra dimensión de un personaje que le gustó el poder y que se creyó impune, yo te diría que hasta el final, ¿no? Por eso no pide disculpas de nada, por eso no reconoce nada. Claro. Con esta semana tengo que admitir que le he tenido pavor a ver prensa tradicional y no he visto casi ninguna imagen del velorio, pero sí he seguido muchos canales de YouTube y desde acá le hago un shout out, como se dice popularmente, a Pitucos Marrones. Y el trabajo de Cinesmero, de Meroteca, me parece fantástico y de Videoteca. Y mostraba los videos de Susana Iguchi. Y salía esta frase de Susana Iguchi, fue la primera opositora a Alberto Fujimori. ¿Cuál es el rol de Susana Iguchi con el grupo de feministas que luchan por sus derechos en ese momento? ¿Y cuál es el impacto de Susana que ha llegado hasta el día de hoy? Mira, es una figura bien especial, ¿no? Susana Iguchi y Alberto Fujimori se casan en una suerte de desigualdad de condiciones, porque la familia de Susana Iguchi tenía más plata que la de Alberto Fujimori. Mm. O sea, le va mejor en la vida, ¿no? O sea, eh, el papá de Susana Iguchi monta una recauchadora de llantas, una tienda de repuestos para autos y surge muy rápidamente, ¿no? Más bien Naoki Fujimori da tumbos durante varios momentos, hasta que finalmente encuentra un negocio de florería como la visión más estable de la familia. Pero era muy notorio que los Iguchi tenían más plata que los Fujimori, ¿no? Y de hecho eso significaba que la familia Iguchi no necesariamente veía de igual a igual a Alberto Fujimori, ¿no? Tan es así, y eso lo cuenta Johan Moish, de que tradición japonesa, no sé si hasta ahora continúa en la colonia Nikkei, pero hace por lo menos 40 o 50 años era así, de que en realidad no había pues el típico colectivo, regalo de matrimonio, ¿no? Sino era cash, ¿no? O sea, tú vas con tu sobre, ponías ahí, había una canastita y ponías, o cheque, ¿no? Y era tradición también que el papá de la novia ponía un poco más como para que la familia pudiera montar un negocio. Cuenta la leyenda de que Tomás Iguchi no suelta plata, ¿no? Pues no le gustaba como yerno, ¿no? Mm. Aún así, es un matrimonio que puede despegar económicamente por ella, porque ella se mete a un negocio de construcción de casas afincado básicamente en barrios que están creciendo en ese momento, ¿no? San Borja, Surco, La Molina, ¿no? O sea, a partir de mitad de los 70 para adelante, ella monta ese negocio de casas
y él esporádicamente está ahí también metido un poco en el negocio, luego ya monta una academia preuniversitaria, ¿no? En donde ambos se ponen como directores, ¿no? Y claro, jale, ¿no? Dos Nikkeis hablando de matemáticas, ¡pum! Éxito total. Entonces, ella tenía una visión de negocios que el marido no tenía, ¿no? Y, pero para fines de los 80, y esto lo ha deslizado en algún momento Máximo San Román en alguno de los libros que se han escrito sobre Fujimori, ya era un matrimonio que convivía pero no convivía, es decir, vivían en el mismo techo pero estaban separados de facto, Ok. ¿no? Llega a la presidencia, se encuentran con la presidencia y bueno, Susana Iguchi hace lo que tradicionalmente hace una primera dama, ¿no? Se dedica a las labores de caridad de los presidentes, en este caso la Fundación por los Niños del Perú era eso. Y ahí es donde se da cuenta de este tema De la ropa. de la ropa donada y demás. Y ese es el punto de quiebre con Fujimori. Porque apuntar directamente a sus cuñados era una cuestión muy fuerte. O sea, si bien Fujimori no tiene una vida social muy amplia, sí tiene mucha ligación con sus hermanos. Mm, O sea, no hay que olvidar que Pedro, Rosa y Juana Fujimori terminan muy metidos en todas las organizaciones no gubernamentales de recepción de fondos japoneses. ujú. Y de otro lado, Santiago Fujimori fue durante por lo menos los seis primeros años de gobierno uno de los principales asesores de Alberto Fujimori. Entonces yo creo que ahí el matrimonio se termina rompiendo. Y Mm, lo que viene después es este divorcio sonadísimo en 1994 en medio de acusaciones de violencia. claro. Entendiendo además que, claro, en 1994 el mundo era otro. Sí, O obvio. sea, fíjate en los 90, ¿no? O sea, pasa algo como lo de Mónica Lewinsky con Bill Clinton. En ese momento todo el mundo se reía, pero hoy día todo el mundo diría, oye, es Clinton aprovechándose de una Ujú, becaria de la Casa Blanca claro. y negando haber tenido relaciones sexuales con ella. Probablemente hoy sí lo hubieran destituido Mm, de la presidencia. Lo mismo en el ejemplo de Fujimori, ¿no? Si hoy día saliera, por ejemplo, imagínate que no fuera Dina, sino fuera Castillo, el que hubiera tenido acusaciones de que le hubiera pegado a su esposa, sí, lo acaban claro. inmediatamente, ¿no? O sea, porque evidentemente el hecho es un hecho grave, ¿no? La opinión popular era de que Susana Iguchi estaba loca, que fue la narrativa del oficial, ¿no? Pero ¿qué es lo que le han dicho a miles de mujeres cada vez Mm. que han querido mencionar alguna situación de violencia? ¿Cuál fue la reacción de los hijos del matrimonio Fujimori ante esta separación, crispación y lucha de poder entre los dos esposos, ¿no? Recordemos que también Susana Iguchi fue precandidata a la presidencia incluso al 95. Todos se alinearon con papá. Mm, Kenji Fujimori lo dice además porque el caso de Susana Iguchi es uno de los expedientes originales de extradición del padre, y años después sale la declaración de Kenji diciendo, yo no le creía a mi madre. Que es una cosa fortísima, ¿no? claro. Es una cosa bien fuerte que además los hijos tomen bando por un lado en una situación de un divorcio tan feroz, ¿no? No es fácil. Claro. Y sale ese documento del año 2016 diciendo, yo no le creo a mi madre, es una cosa Fuerte. potente, ¿no? Potente y fuerte, ¿no? Y luego de eso, Susan Iguchi busca hacer carrera política, ¿no? O sea, intenta postular en el 95, no le resulta, crean una ley especial para que eso no se dé. Finalmente, ya cuando se logra divorciar, finalmente en el 2000 tener una curul, se reelige en el 2001 y tiene una carrera como congresista. Y de hecho, Yo, simbólicamente, y está en la conferencia de presentación del video que se tumba el gobierno de su exmarido. así es. Así es. Pregunta, ¿por qué partido fue electa Susana Iguchi? Por el fin, el de Fernando Olivera. Ok, ok. Ahora vamos al final del gobierno de Alberto Fujimori. Creo que de las cosas que más me han, no sé si dolido o molestado,
ha sido ver las declaraciones de Alberto Fujimori y personas allegadas a él. Cuando le preguntan cuál fue su error, él menciona ir a la reelección, como tirando para abajo y minorizando cosas que creo yo más terribles, como violaciones a derechos humanos, que también ha sido la postura en las videocolumnas de Bailey, ¿no? Que Alberto Fujimori debió quedarse en Japón, que su error fue ir a la reelección. Em, ¿Cómo fue este periodo? ¿Hubo fraude? ¿No hubo fraude? Em, ¿Fue el peor error de Fujimori? Bueno, Fujimori cometió varios errores, ¿no? Mm, Y Fujimori cometió varios delitos, y hay que distinguir entre los delitos y los ujú, errores, porque claro, delitos tiene certificados por el Poder Judicial, el señor no se murió absuelto, ¿ah? claro. El indulto no absuelve la condena, lo que te hace es impedir la pena, más allá de toda la discusión que el indulto fue absolutamente irregular, fin del Ujú, paréntesis, ¿ya? Pero yo sí te diría que como error, la reelección es un error, ujú, porque, y que gatilla toda una cadena de delitos, además, porque, mira, si Fujimori estuviera en el 2000, tranquilo, Fujimori probablemente hubiera hecho un segundo mejor gobierno. ujú, Y probablemente Fujimori hubiera, digamos, conseguido una reelección en el 2005. ujú, Y probablemente Fujimori no hubiera sido procesado por los crímenes que cometió. O sea, fíjate todo lo que gatilla eso, ¿no? Pero yo creo que, mira, para 1996, o sea, no solamente habían pasado Barros Altos y la Cantuta, ya se había dado la ley de amnistía. ujú, Para 1996 ya tenías a alguien como Vaticano, el narcotraficante, diciéndote, oye, Montesinos hacía negocios conmigo, ¿ah? 91, 92. ujú, Ya tenías a un amigo directo de Fujimori, Augusto Miyabuzuku, manejando la compañía de seguros estatal, Popular y Porvenir, que la quebraron, como la caja chica, como la caja chica del gobierno. Y ujú, en el mismo edificio de Popular y Porvenir quedaban las ONGs que manejaban los hermanos Alberto Fujimori. O sea, ya para el 96 era más o menos claro para quien quisiera ver que el gobierno ya tenía varias cosas. Entonces, viéndolo un poco desde esa lógica, el paso siguiente de ir por una reelección es un paso de una suerte de huida hacia adelante. ujú, Porque es como, mira, ¿sabes qué? Si no nos quedamos, nos meten presos, cosa que finalmente pasó, ¿no? ujú, Pero en el camino ya van cometiendo mucho más delitos, porque ¿qué es lo que comienza a hacer? ¿O qué es lo que se comienza a ver? Nosotros, como sociedad, de la videoteca de Vladimiro Montesinos, lo que hemos visto es el periodo 98-2000. No sabemos si se ha grabado cosas antes. ujú, Y además del periodo 98-2000, hemos visto solamente una parte, porque muchos presumen que Fujimori se llevó cintas, ¿no? Entonces, y que es uno de los grandes misterios que va a quedar también ahí para la, que obviamente nunca va a ser aclarado, ¿no? Pero ya con el pedazo que se obtuvo y que vimos cómo ciertas cosas que estaban pasando arriba, que eran básicamente trajinadas en el servicio de inteligencia, ¿no? ujú, Con la quiesencia de Fujimori, ¿no? Quitar la nacionalidad de Tabaro Kitcher, ujú, sacar a los miembros del Tribunal Constitucional, controlar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Controlar el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? La OMPE, ¿no? La bancada oficialista haciendo reuniones, plenitos en el CIN y discutiendo de política con Montesinos, ujú, ¿no? O sea, todo ese nivel de degradación tiene que ver con la reelección, o sea, porque eso es un poco lo que gatilla todo eso. Y al final eso termina en dos cosas. Una primera, tú preguntabas, ¿hubo fraude? Sí, no, clarísimo, ¿no? O sea, no necesariamente en el tema de manipulación de votos, aunque hay indicios que te dicen que sí. ujú, Pero el proceso en general, y así lo calificó la OEA de modo muy elegante, muy diplomático, no era ni limpio, ni justo, ni transparente, ujú. que es básicamente lo que tú podrías decir de cualquier proceso electoral venezolano el día de hoy. Claro, ujú, así Tranquilamente, es. ¿no? Es exactamente lo mismo.
O sea, cuando Fujimori asume en el año 2000 por tercera vez, no viene nadie. Solamente viene el presidente de Bolivia, que había sido un dictador, Banzer. Banzer, y el presidente de Ecuador, que tenía creo que 6 meses en el poder porque a Maguad le habían dado un golpe de estado, ¿no? Mm, Entonces, no había más. ujú, No vienen representantes de los Estados Unidos. Los mm, embajadores de la Unión Europea eran básicamente, clara y notoriamente, personal que sabía con qué gobierno estaba lidiando. mm. Entonces, Fujimori, cuando hace esto, comete probablemente uno de los mayores errores de su vida. El otro es irse a Chile, ¿ah? Sí, que además tengo por acá el libro de Carlos Meléndez del informe Chinochet, lo explica perfectamente, ¿no? Sí. Ahora, la imagen que a mí me llegó sin haberlo vivido, de lo que fue la marcha de los Cuatro Suyos y la unidad política que hubo en ese momento para vencer a Fujimori, me recuerda un poco incluso a los Avengers, ¿no? O sea, se tuvieron que juntar todos y así pudieron vencer al villano. Y creo que acá de este grupo se puede separar en dos, ¿no? Lo que fracasaron en la tarea gigantesca que tenían de rehacer el país institucionalmente, Alejandro Toledo, Ollanthumala, etcétera, y los que se han convertido ahora en amigos cercanos o no críticos del Fujimorismo y de Alberto Fujimori, ¿no? Y se me ocurren algunos nombres como Lourdes Flores, Fernando Rospigliosi, periodistas como Cecilia Valenzuela o Beto Ortiz, Juan Carlos Tafur. em, ¿Qué opiniones tienes tú del elenco que vence a Fujimori? Además a varios los conozco, ¿ah? Dicho sea Mm, de paso. Mira, yo lo que te diría ahí son dos cosas. Uno puede entender que la gente que antes fue de izquierda se haga luego de derecha, ¿no? Fue lo que mm, pasó con Fernando Ortigoz y fue lo que pasó con la propia Sila Valenzuela en su momento. Bueno, es algo que podría darse, ¿no? Es normal, ¿no? Parte de la vida, ¿no? Un cambio ideológico uno lo puede entender. Lo que yo no entiendo, yo quizás el caso de Cecilia sí lo matizaría porque Cecilia sí ha procurado tener cada cierto tiempo opiniones claras y contundentes sobre Fujimori, ¿no? ujú, Pero en el caso de los demás, es un poco la idea de qué pesó al final, ¿no? Yo me pregunto el caso de Lourdes Flores, ¿no? Porque, o sea, claro, uno cuando revisa declaraciones de Lourdes Flores en el año 2000 diciendo pues, que Fujimori tenía que conducir la transición, no se da cuenta pues de la trayectoria posterior, ¿no? Esa idea de no puedo dejar de contentar a mi público, a ver, de derecha, que cree que este señor es el salvador de la patria, ¿no? Y por eso tengo que decir estas cosas, pero creo que ya llega un momento en donde Lourdes Flores termina de perder cualquier tipo de convicción, ¿no? Y por eso es que hay gente como Pablo Secao o Marisol Pérez que no están en el PPC, mm, ¿no? Eso te explica también ciertas cosas, ¿no? O tú mismo que ya no estás en el PPC, que lo estuviste en su momento, ¿no? O así sea, es. ese giro de Lourdes gradual Ujú, es un giro bien complicado. O lo que pasa con Jorge del Castillo, ¿no? Jorge del Castillo es también otra de estas personas a la cual el poder le llegó y lo convirtió pues en una persona muy distinta al del Castillo de los 90, ¿no? mm. Pero creo que de todos los que has mencionado, el cambio más dramático y particularmente para mí más triste es el de Rospigliosi. Sí, concuerdo. Porque, mira, yo con Fernando he tenido miles de discrepancias toda mi vida, ¿ya? Desde que la época en la cual él avalaba pues la guerra y la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos y obviamente yo no. Ujú, Y a veces su columna parecía, digamos, una columna que servía a ciertos sectores conservadores estadounidenses, ¿no? ujú, Tranquilamente, ¿no? Pero el Rospigliosi de hoy les resulta absolutamente desconocido. Aunque no tanto, ¿no? Porque cuando uno ve pues la trayectoria anterior de Fernando, no era un Fernando que creía absolutamente en el sistema democrático, ¿no? El claro. Fernando de vanguardia revolucionaria, ¿no? Solamente que ha regresado al mismo punto, solamente que del lado opuesto, ¿no? O sea,
tomarse una foto con Fujimori, con oxígeno y demás, feliz, después de durante 10 años haberlo denunciado, después de haber sido perseguido, porque hay una cosa fundamental. Fernando Rospigliosi fue víctima de Alberto Fujimori. Mm, Víctima en varios sentidos. Le chuponearon su teléfono. Le sacaban campañas de difamación tremendas en los diarios chicha, mm, ¿no? Era un hombre que tenía incluso amenazas del servicio de inteligencia. Entonces, verlo convertido ahora, básicamente, casi en Francisco Tuela, pues es chocante, ¿no? Y es chocante además el nivel de autoritarismo con el que se expresa. O sea, no hay que olvidar que Fernando Rospigliosi es el impulsor de una nueva ley o un intento de ley de amnistía, que sí, afortunadamente los jueces no están aplicando. Pero es claro. un intento de ley de amnistía nada disfrazada. Mm, Y Rospigliosi, y eso yo lo he sacado en redes, era contrario a la ley de amnistía. O mm, sea, aquí hay personas que efectivamente han tenido cambios ya no solamente ideológicos, estos son cambios básicamente ya de estructura mental. Y eso es mucho más doloroso que un cambio ideológico, porque nuevamente, ¿no? La vida te puede llevar por diversos caminos, ¿no? Hay gente que comenzó en el centro y termina en la izquierda. Bueno, Hay gente, el mismo Vargas Llosa, ¿no? o sea, Vargas Llosa pasó de ser comunista y terminó su vida más cercano al conservadurismo, ¿no? Y durante mucho tiempo fue liberal. Mm, Pero uno puede entender ese tipo de trayectoria. claro. Lo que yo no puedo entender es cómo pasas de defender principios y convicciones de ese nivel de cuestión a pasar Mm, al otro lado, ¿no? Y eh, por eso te digo, ¿no? O sea, yo te he citado creo que esos tres casos porque son probablemente los casos más chocantes, pero sobre todo el de Rospigliosi creo que es el que revela mucho de un sector y de una generación, ¿no? mm, Y creo que esto no tiene que ver tanto con Fujimori, sino tiene que ver con esa polarización a nivel global que estamos viendo en la política, ¿no? En así es. donde básicamente el gran fantasma es el comunismo, la izquierda y demás, y en donde tienes que volverte Trump para poder gritar mucho más, ¿no? Mm, Yo diría, Rospigliosi solamente creo que le falta decir que los antifujimoristas se comen perros y gatos, igual que Trump lo dijo claro, en el debate de lunes, ¿no? O sea, claro. no hay ya nada de distancia entre una cosa y otra. Entonces, cuando tú ves eso dices, pucha, yo tengo 43 años. Yo espero no llegar a los 76 de Rospigliosi así. ¿Eh? Sí, tal cual. Ahora, como profe universitario, o sea, que estás en contacto con jóvenes de mi edad probablemente todos los días, y con los personajes que hemos nombrado ahora, una juventud tal vez más indiferente o que rechaza la política y no se involucra, ¿te sientes solo en la trinchera? No entiendo la trinchera como buenos y malos, sino en el espacio de lucha por principios, ¿te sientes cada vez más solo? Esa es la sensación que a mí me da. No, o sea, porque afortunadamente en los lugares en donde trabajo Mm, encuentro a muchos de mis colegas en lo mismo, punto uno. mm, Punto dos, porque siempre te encuentras alumnos que te retan con preguntas interesantes, que te generan dudas y algunos que terminan comprometidos con cierto grado de cuestión política o que por lo menos salen de tu curso agradeciendo el curso porque es, oye, me mostraste algo nuevo que yo no conocía. ujú, ¿No? O sea, ha habido, por ejemplo, un par de chicos en alguna universidad de la que yo he dicto donde me han dicho, oye, mira, sabes que yo no pienso militar en política nunca, pero por lo menos yo me voy del curso agradecido por lo menos de entender cómo funciona y cómo opera, mm. ¿ya? Entonces, no, o sea, no es no digo que estemos en el mejor de los mundos, ni mucho menos, ¿no? O sea, Claro, hace 7, 8, 10 años era un mejor clima como para hablar de ciertas cosas. Eso es innegable, ¿ya? En eso sí ha habido una degradación clara de la sociedad peruana, pero de la sociedad global en general, lamentablemente. ujú, Pero no, o sea, afortunadamente
en los lugares en los que trabajo me siento a gusto. Ujú. Y no es porque necesariamente piense igual que las personas con las que trabajo, porque eso también es muy importante, sino que puedo tener el mismo ambiente de respeto y de confianza con mis alumnos, con mis colegas y darme cuenta, oye, acá podemos convivir gente de distinto tipo de tendencias y que de alguna u otra manera podemos decir cierto tipo de cosas. Claro. ¿Y cómo seguimos entonces luchando contra la polarización, ¿no? ¿Tú crees que la posverdad sobre lo que pasó en el gobierno de Fujimori ha ganado la batalla mediática? Yo te diría que no. Yo te diría que no porque, a ver, primero, ¿por qué la gente está dejando de ver televisión o de comprar diarios tradicionales? Mm, No solamente porque el formato digital es mucho más rápido o mucho más fácil, sino también porque te encuentras, oye, todos los días lo mismo, ujú, todo el mismo día el mismo tipo de información, y hay medios digitales que te están percibiendo diciendo, oye, hay estas cosas por acá, ¿no? claro. Y eso hace claramente que uno pueda, digamos, tener otro tipo de alternativas. En segundo lugar, porque la gente no es boba, no es tonta, no se deja llevar de las narices. Creo que, y ese es el problema que tienen muchos editores y directores en medio que creen que le pueden lavar el cerebro a la gente, ¿no? Mm, No, no es así. Hoy en día recibimos información de distintos lugares, no solamente los medios, ¿no? El chat de WhatsApp familiar, el chat de WhatsApp de cualquiera de tus amigos o distintos grupos, tú mismo armando tu propio menú, y es lo que hace la gente hoy. ujú, Y también hay que entender otra cosa adicional. Eh, en el Perú hay un montón de gente que no ve noticias. mm, No solamente porque no le interesan, ¿ya? Hay un sector que simple y llanamente no le interesa, sino tampoco porque no pueden, pues no tienen tiempo, porque chambean desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, están trabajando en sus negocios, en sus cosas, en sus emprendimientos, y llegan a las 8 o 9 de la noche, llegan a su casa y o te tiras a dormir, o ves a tus hijos, o lo único que te importa es, pucha, o veo el capítulo del fondo del sitio del partido de fútbol que me perdí al mediodía, en lugar de ver un noticiero, ¿no? O sea, mm, también por eso hay una suerte de cierto límite a las fake news, ¿no? Entonces, obviamente sí, pues hay un público que efectivamente se ha dejado envenenar por esto, ¿no? O sea, gente que ve Willax todos los días, evidentemente va a tender a pensar que el mundo es bajo estos cánones de terror y de pavor, de ya viene la amenaza comunista y Fujimori, salvador de la patria, ¿no? Que Willax nos mete todos los días. mm, Pero, digamos, yo creo que incluso en esos sectores tú puedes tener por ahí matices, ¿no? ujú. Entonces, no es que la batalla la haya ganado las fake news, y no es que la batalla la haya ganado la polarización, porque en general, buena parte de la gente, buena parte de la gente Ujú, es gente mucho más escéptica, mm. personas mucho más escépticas. ¿Crees que la justicia peruana fracasó y que se ha diluido la medalla que con justicia nos colgamos de ser uno de los primeros países de Latinoamérica en condenar a nuestro ex dictador por por crímenes de lesa humanidad a través de la sentencia del TC y el indulto? O sea, la justicia no falló, la Mm, justicia condenó a Fujimori, ujú, lo condenó en un juicio público, ujú, modélico, en el que tanto los fiscales Peláez y Guillén tenían la misma posibilidad de intervenir que el doctor Nakazaki y su equipo, ujú, y que la parte civil, donde estaban Carlos Rivera, Ronald Gamarra, y todo el mundo lo vio. Todo el mundo, literalmente todo el mundo. ¿Eh? Y tú tienes las audiencias grabadas, que las puedes ver completas en YouTube. Están todas, mm, están todas. Eso en el juicio largo de Fujimori, año y medio, por la captura de Barrosal. Tú tienes a un Fujimori que se allanó en el tema de los hechos en los casos de corrupción.
sea, la justicia cumplió su chamba. La justicia cumplió su trabajo. La fiscalía acusó, el Poder Judicial procesó, y de hecho Fujimori antes de morirse estaba inmerso en juicios. Claro. Antes de morirse, Fujimori tenía ya, en primera instancia, por lo menos 4 juicios más que iban a venir de Chile. ¿Eh? Es más, O sea, la mañana de su muerte o del anuncio, Elio Riera, el abogado, estaba en una sesión del caso Pativilca, ¿no? exactamente. Entonces, a lo que voy es, la justicia había cumplido con su parte. Mm, El Poder Judicial había hecho algo, ¿no? Y Rosa María Palacio lo mencionaba ayer, ayer jueves, mientras ujú. estamos grabando ahorita, esa idea de que sí, pues las víctimas lograron que finalmente Fujimori se sentara en un banquillo, que lo condenaran y que cumpliera al menos 16 años de su pena, Mm, ¿ya? Y acá yo entro ya a la otra parte, ¿no? Yo soy de las pocas personas que abiertamente ha dicho Fujimori debió cumplir el íntegro de su pena, es decir, nunca debió salir de prisión. ujú, Y yo soy una de las varias que ha dicho que el indulto que se le concedió en el 2017 y que se lo revivieron en el 2023 fue absolutamente irregular, por miles de razones. ¿Ya? ujú. Y claro, sí, Fujimori muere fuera de la cárcel, de acuerdo. Y creo que eso también explica mucho de la rabia y de la cólera que mucha gente sienta en ese momento también. Pero al mismo tiempo, Fujimori se va probablemente menos en olor de multitud que antes. Mm, Porque es una persona muy mayor, es una persona que probablemente para tu generación y para las que vienen más abajo, no le diga mucho nada. Punto uno. O sea, fíjate un poco la composición de la cola. Es gente que tiene 40 para arriba, mm, ¿no? La cola del oratorio es gente que tiene 40 para arriba. Y lo segundo es esta noción de muere como un condenado. mm, O sea, la chapa de o sea, la chapa no, o sea, el hecho factual. Primer presidente del Perú en ser condenado por cualquier delito, el que fuere, lo tiene Fujimori. O sea, el problema no tuvo que ver con el sistema de justicia. El problema tuvo que ver con una insistencia en un indulto absolutamente irregular. Tan irregular, tan trucho y tan barato que cuando Fujimori hace 3 o 4 meses dice tengo cáncer, nadie le cree. ah, Esta vez era verdad. A mí hace 3 meses una fuente, no, que obviamente no voy a revelar, me dijo, eh, el ingeniero tiene un problema serio, ha hecho metástasis. ujú, O sea, no era algo que en los círculos políticos no se supiera. Por eso es cuando, y acá creo que hay una parte muy, muy triste de la historia, ¿no? O sea, más allá del personaje, más allá que el personaje me provoca todos los rechazos que tú puedes entender ujú. en general, el uso político de Alberto Fujimori en ese tramo final de su vida me parece de las cosas más grotescas y patéticas que ha hecho un grupo político en 203 años de vida nacional. Mm, O sea, mira, ni con Pierola, ni con Cáceres, ni con Velasco, ni con ningún líder así, se intentó hacer una suerte de trapicheo de la agonía. Hasta el APRA tuvo algo más de modales cuando ocurrió el suicidio de Alan García. mm, Pero esta cuestión de jugar con un Fujimori candidato, cuando sabíamos varios que su salud no era precisamente la mejor, y jugar además pues con un señor de 86 años de esa manera, es bajo, es bajo. Y dice mucho de cómo, mira, yo no creo en esto de que las culpas se heredan, ¿ya? ujú, Yo creo que las responsabilidades son enteramente individuales. Pero si tú no haces un deslinde fuerte del tipo de crianza que tienes a veces o de los errores que la crianza has tenido, pues te la absorbes, ¿no? claro. Y acá hay un problema. O sea, yo creo que aquí ha habido un problema muy serio
para la dirección de Fuerza Popular, y ya saben a quién me estoy refiriendo con la dirección de Fuerza Popular, en relación con este punto. O sea, nuevamente, independientemente que el señor fue un golpista, un dictador y un criminal, esa última parte del tramo de su vida y la manipulación a la que es objeto, no digo que me dé pena, pero sí me dice mucho de esa imbricación entre lo familiar y lo político para los Fujimori que hace perder de vista lo humano. Mm. Y eso me parece Fuerte. doloroso, fuerte, Sí, atroz. claro. Y ahora, pues, Alejandro, para ir finalizando la entrevista de hoy, por la cual te agradecemos, ¿ha finalizado una etapa en nuestro país? Sí y no. ¿Por qué te digo que sí y por qué te digo que no? Sí, porque, bueno, Alberto Fujimori ya no está. Ujú, Y bueno, ya no está para bien y para mal. O sea, ya no va a poder volver a la cárcel, ya no va a poder postular y ya no va a poder utilizar su figura para esos fines. ujú. Eh, Se extinguen obviamente todas las consecuencias, ¿no? Ya los juicios, la reparación civil y demás, ya todo eso queda off, eso ya lo han explicado bien los abogados. Y yo te diría que no por dos razones. Una primera porque, claro, va a seguir durante largos años una discusión sobre el personaje. O sea, mira, han pasado 100 años desde que Leguía fue presidente, ¿eh? Y todavía se sigue Mm, discutiendo mucho sobre Leguía. Han pasado, o el próximo año se van a cumplir 50 años de el golpe de Morales Bermúdez a Velasco, ¿ya? ujú. Y todavía seguimos discutiendo largo sobre Velasco. Y aún Yo falta creo que mucho por discutir. y yo creo que con Fujimori va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Mm. van a haber todavía generaciones que van a discutir lo que fue el legado del periodo, lo que se hizo, lo que no se hizo, los crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde Pero ese punto de vista va a haber ujú, una discusión todavía. sin Pero el, también, ujú, sí, dime, Armando. sin el vivo, y pienso en Argentina y en Chile, ¿crees que sin el vivo y sin el actor principal vivo, el proceso de discusión va a ser mucho más académico, mucho más honesto, o no? No, porque yo lo que creo que va a emprender este Fujimori, Ujú, ¿no? Es básicamente, el Fujimorismo es, vamos a exprimir todo lo que podamos mm. al cadáver, ¿no? ¿Tú crees que sería un error de los opositores al Fujimorismo entrar al juego de politizar la muerte de Alberto Fujimori? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Creo que Keiko puede ganar mucho politizando la muerte de su padre y el legado de su padre, y que los antifujimoristas, entrando a la discusión del legado del padre, ayudan a Keiko a sacar la discusión de lo que realmente importa, que es Keiko, y que va a ser probablemente la candidata, si es que Es no que seguramente. justamente por allí es donde viene un poco el problema para Key. Faltan 2 años para la próxima elección. Ujú, La discusión sobre Fujimori va a estar ahorita súper fuerte, súper prendida, probablemente los próximos días y semanas. Pero la misma coyuntura la va a ir sacando poco a poco. Y finalmente, como ocurrió con Alan García, dejas de ser un actor, mm, pasas a otro plano, ¿no? Y claro, el APRA ha fracasado rotundamente en toda la línea de aprovechar a García y su recuerdo como una suerte de empuje o de avance al respecto. Y yo creo que le puede pasar lo mismo al Fujimorismo porque, y ahí es donde tú has introducido, creo que el elemento clave, Keiko. mm. Keiko está viva. Y Keiko tiene su propia mochila, que no es solamente la mochila judicial, es también la mochila de su comportamiento político, el Claro. actual, que se representa en ese abrazo con la señora Boluarte en pleno velorio. Ujú, Entonces, Keiko Fujimori no puede eximirse de las responsabilidades de este gobierno. Entonces, para mí,
el principal o la principal cuestión por la cual el antifujimorismo va a seguir vivo es Keiko. O sea, sí, pasará algo del recuerdo de los 90, pero probablemente esto se va a ir diluyendo en el tiempo. Pero mientras Keiko Fujimori se sigue empecinando en querer postular a la presidencia, habiendo mostrado su rostro como es incluso en la hora final de su padre, creo que es una persona que no va a ser fácil para ella desprenderse de la carga, porque ella misma la ha creado, ella misma la ha generado, ella la ha construido. No es la chica de 18 años que fue primera dama mientras hacía sus estudios universitarios en Boston. Es una señora de 50, plenamente adulta, plenamente en responsabilidad de sus cosas, y que está en la política desde el 2006, no de ahorita, son 18 años, Armando. Y la señora ha ido construyendo su propio camino, tiene 3 elecciones encima. O sea, Keiko Fujimori ya no puede decir aquí, esto tiene que ver con mi padre, o por lo menos no enteramente. Y aquí mucha gente cree automáticamente, ya, le hacemos un lavado con ñapancha a Alberto Fujimori y hacemos que Keiko sea presidenta, que parece el objetivo de algunos en estos días. Y no se olviden de la mochila de Keiko. O sea, Keiko misma ha podido labrar su destino. No es solamente el tema de que la gente no quiere un gobierno como el de Fujimori papá. No la quiere a ella. Y creo que el problema que olvidan, probablemente, no sé si lo recordarán en algún momento después de pasado el natural tiempo de duelo, pero evidentemente Alberto Fujimori, al ya no estar en este mundo, deja sola a su hija. Y la deja con su mochila a su hija, además de la mochila que el padre ya dejó históricamente. Así es. Bueno, José Alejandro, muchas gracias por darte este largo tiempo para conversar con nosotros. La verdad es que ha sido un gusto escucharte y esperamos tenerte en una próxima ocasión con nosotros. No, por supuesto que sí. Gracias, gracias, Armando. Sí. Eso es todo por hoy, amigos. Recuerden darle like a esta entrevista, compartirla. Recuerden que pueden suscribirse a este canal y activar la campanita. Y si desean apoyarnos, tienen el Yape y nuestro Patreon. Y pueden hacerse miembros del canal para apoyar directamente el periodismo independiente. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!